Hola, en este encuentro vamos a trabajar el tema impactando los equipos de trabajo. Esto está relacionado con el liderazgo, su desarrollo y cómo entenderlo. Mi nombre es Ivonne Vanegas. Soy psicóloga, especialista en gerencia del talento humano, especialista en gerencia de higiene, salud y seguridad en el trabajo y tengo más de 10 años de experiencia en consultorías con las organizaciones y desarrollo de equipos. El día de hoy veremos el tema impactando los equipos de trabajo. Aquí buscaremos identificar diferentes tipos de liderazgo y hablar acerca de su evolución. Es decir, cómo se forman estas personas, qué es lo que los hace destacarse y por qué se les refiere como líderes. Para contextualizarnos, quiero que veamos el caso de Nelson Mandela y el capitán del equipo de rugby que ganó la Copa Sudafricana cuando Mandela fue presidente. Algo que nos muestra esta historia es la filosofía de trabajo que manejaron estos dos personajes. Mandela con su estilo de vida y cómo también el capitán, siendo líder de su equipo, logró llevarlos a la victoria. Algo que nos muestran de ejemplo en la película Invictus es cómo estos dos hombres tenían o compartían una filosofía de liderazgo similar, donde los dos lograron trabajar apropiadamente en equipo para sacar adelante tanto su país como su equipo. ¿Y qué filosofía de liderazgo era esta? Bueno, ellos nos hablan allí, nos dan el ejemplo, allí en la película Invictus, de la inspiración. Nelson Mandela le explica a este capitán cómo más allá del ejemplo, más allá de los comportamientos que se tienen como líder, debemos buscar inspirar a las personas. La inspiración motiva, la inspiración ayuda a formar equipos. Mandela habla que para él también incluso en tiempos difíciles, que es algo que veremos más adelante en esta charla, cómo logró catapultarse o cómo logró sobreponerse teniendo en cuenta unas palabras de inspiración. Para él era un poema victoriano. Para el capitán era prepararse con su equipo y llegando el momento compartir una canción que los hacía unirse y sentirse cada vez más unidos como equipo e idear que podían lograr la victoria. Presentan estos dos personajes que esa es la clave para un buen trabajo en equipo. El desarrollo de inspiración, el lograr inspirar a otros, más allá de solo motivarlos, más allá de solo conocer al equipo y más allá de solo destacar o destacarse ellos sobre su equipo, sobre cómo ellos como persona, es llegar a inspirar a otros con mis acciones, con mi comportamiento e incluso llegando a utilizar elementos como estas palabras de un poema o estas palabras de una canción. Entonces, miremos qué temas vamos a abordar el día de hoy en el desarrollo de esta temática. Vamos a buscar entender el liderazgo a través de las teorías del mismo, cómo es la visión de un líder versus administrador, las claves para el desarrollo de un liderazgo que realmente impacte y los métodos de evaluación de esta, dependiendo cómo lo comprendamos. Iniciemos. Entendamos entonces qué es líder y liderazgo. No hay una definición universal, de hecho se dice que hay tantas definiciones de liderazgo como personas que han intentado definirlo. Basámonos en lo más simple y lo más cercano a nosotros, en lo más esencial. La RAE, Real Academia Española, nos indica que el liderazgo es la condición de líder. No nos dice realmente mayor cosa. Entonces miremos qué es líder. Y dice que un líder es el ejercicio de actividades, es una persona o una entidad que va a la cabeza de otros de su clase.
Esto ya nos da un poco más de luz. Quiere decir que es una persona que se destaca entre otros o que es una entidad que se destaca entre otros, ¿cierto? Y que tiene que ver con la relación con sus pares. Entendiendo esto, partamos a ver cuáles son esas teorías del liderazgo. La primera nos habla de los rasgos. Esto va en relación a las características de personalidad, de identidad de la persona, de cómo se referencia a esta persona desde su inteligencia, las habilidades que poseen, de acuerdo a los líderes efectivos. Es decir, personas que se han destacado y buscamos entender entonces cuáles son esas características de este tipo de personas para buscar entender qué es el liderazgo. Ya a nivel de la teoría conductual nos habla de unas acciones concretas, es decir, de los comportamientos que estas personas que se destacan como personas exitosas, como personas que se ven en un horizonte como precisamente un líder, ¿cierto? Pues qué características, qué acciones tienen, qué es lo que los hace ser realmente efectivos. ¿Qué los lleva a hacer esto? Y entonces no se tiene tanto en cuenta su estilo de personalidad, el qué son ellos, porque no todos podemos tener la misma personalidad, sino orientada a las conductas, a las acciones concretas que desarrollan. También tenemos entonces la teoría de las contingencias y esta nos habla de la búsqueda de los factores, ¿cierto?, frente a las situaciones. Es decir, buscamos entender los comportamientos de los líderes con base en ese elemento situacional en el que se encuentran. Entiéndase entonces qué es lo que frente a esa situación en la que se encontraron los hizo ser exitosos, no tanto frente a solamente esas circunstancias, sino en general. Es decir, qué hubo en el ambiente que los llevó a desarrollarse como líderes. Tenemos también la situacional, muy similar a la de contingencias, donde es lo que hay en los elementos en el ambiente. Esta es ya más en relación a el estilo de dirección que asume la persona. ¿Frente a qué? Frente a la madurez, frente al equipo de trabajo con el que se encuentra. Es decir, esta situacional nos habla no solamente de qué en situación se encontraba y cómo fue aprovechada por este líder, ¿cierto? Sino el cómo conocer a su equipo de trabajo, cómo conocer también a las personas que lo rodeaban, las personas que tiene a su alrededor, le permitieron desarrollarse como un líder, supervisar la tarea de una manera adecuada, dependiendo y comprendiendo a su equipo de trabajo. Y esto es muy importante porque el líder no solo se desarrolla así, debe buscar también desarrollar y, como él decía, impactar los equipos de trabajo. Tenemos entonces también el carismático. Y el carismático nos habla de la demostración de determinados rasgos, es decir, ya vincula esa parte de personalidad, de quién es él, qué lo identifica como líder, las conductas, es decir, los comportamientos, ¿cierto? Tales como la autoconfianza, claridad en educación, que facilitan la influencia del desempeño. Entonces ya no nos enfocan tanto en la situación y en conocer también al equipo, sino cómo de acuerdo a su estilo de personalidad y de acuerdo a los comportamientos y acciones que realiza, realmente va a ayudar a impactar e influir en el desempeño de su grupo de trabajo, de su equipo de trabajo. Finalmente tenemos el transformacional y es aquel que va orientado a motivar, al igual que el anterior, influenciar, impactar, ¿cierto? A motivar a los seguidores haciendo comprensible la importancia de las tareas. Es decir, él primero se interesa por comprender hacia dónde se está orientando y con base a dónde se está orientando y comprender el valor de esas metas, busca hacerlo también comprensible y visible para los demás que están a su alrededor. Un líder no necesariamente es quien está en cabeza de un proyecto, pero sí es el que impacta, el que influye y el que motiva a los otros. Podemos ser pares, pero dentro de nuestros pares habrá una persona que se destaca. Y es frente a esto. Es la persona que hace importante, comprensible y visible
hacia dónde nos orientamos y de acuerdo a eso, el cómo desarrolla programas de incentivos, cómo busca motivar, impulsar, ¿cierto? Esas potencialidades de cada uno, tener en cuenta también el conocimiento de los equipos, ¿cierto? Para buscar saber qué persona me va a servir en cada fase del proceso, en qué persona me voy a poder apoyar para desarrollar X actividad. Y es así entonces donde el líder no solamente son o se va a enfocar en quién es como persona, cómo es su identidad, sino en buscar que otros conozcan la situación, el objetivo hacia dónde se orientan. Y eso es algo importante en los líderes. También hay un estilo de liderazgo que aunque no lo nombro aquí en la presentación, es importante tocarlo. Y es el que llaman también un estilo de liderazgo o una teoría de liderazgo transaccional. ¿Qué significa esto? Básicamente es yo tengo un objetivo y frente a ese objetivo tengo, como su nombre lo indica, un incentivo al que lograr. No me interesa tanto el que las personas entiendan el objetivo, sino que comprendan qué es lo que pueden ganar o de qué es lo que pueden beneficiarse llegando a esa meta. No lo traje a colación porque me parece que no es de los más efectivos. Me parece que los liderazgos realmente efectivos son los que conocen a su equipo, son los que buscan que su equipo comprenda hacia dónde se está dirigiendo y buscan potencializarlos. Curiosamente, en un estudio reciente sobre el 2010 en entidades financieras, nos hablaban de cómo las mujeres en los ámbitos financieros llegan a manejar más un liderazgo transformacional, mientras que los hombres están más orientados a un liderazgo transaccional. Posturas diferentes, tal vez obtención de resultados similares, pero importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de nuestro equipo. Cómo queremos orientarlo, cómo lo visualizamos y cómo queremos que nos visualice. Ahora hay algo muy importante y es que las personas siempre hablan o eres jefe o eres líder y hay una gran diferencia y entonces el jefe es el que busquemos hablar más que de una manera negativa, busquemos hablar de un administrador versus un líder. Un líder será una persona que se enfoca en el bienestar de los otros desde pues, la comprensión de su equipo. El administrador se va a buscar y enfocar más en los resultados. Está orientado más al proceso, al paso, a la estrategia, a que los elementos se desarrollen de la manera en la que fueron proyectados, de la manera en la que fueron organizados. Un líder va a buscar entender primero a su equipo antes de proyectar la estrategia y va a buscar que el equipo comprenda hacia dónde se dirige la estrategia para que asimismo sea impactada y desarrollada. Un administrador es más orientado a ese poder, a que su cargo, su posición y su estatus es la que le da el poder y es que lo que le da su autoridad. Un líder, en cambio, va a estar más interesado, ¿cierto?, en servir a su equipo y que su equipo comprenda cuál es el bienestar general de todos, que logrando un objetivo, todos los objetivos de cada uno de manera independiente van a ser alcanzados. Y en ese orden de ideas, esa visión es la que va a hacer que el grupo realmente lo vea como líder, lo vea como autoridad. En las organizaciones podemos encontrar diferentes directivas que quieren imponer su voluntad porque son los directivos. Mientras encontramos líderes que pueden ser más silenciosos pero más significativos para el grupo porque se ven o se dan cuenta de que hay una mayor calidad desde ser humano, que se interesa más por las necesidades de ellos, de que ellos estén bien, de su calidad de vida, por encima de solamente los resultados. Si bien el líder tiene que enfocarse y también que le sea relevante la obtención de resultados, no obstante, no es ni ha de ser lo más importante. Quiero que veamos algunas claves. Esto nos lo plantea un estudioso filósofo desde la visión de Séneca. Dejó algunas claves para un desarrollo eficaz del liderazgo. En esta nos habla de un empleo eficaz del tiempo. Y esto va orientado a que realmente comprendamos la importancia. Cuando muchas veces nos capacitan o nos forman o nos hablan de la administración del tiempo, nos hablan en que tenemos que establecer prioridades, en cómo vamos a abordar cada elemento, pero debemos tener un punto muy clave que no se nos puede
obviar dentro de nuestro análisis, y es que el tiempo también hace parte de nuestra vida. Y tenemos que saber o tenemos que tener claro en cómo queremos orientar nuestra vida, cómo queremos ocupar ese tiempo de nuestra vida. Séneca habla del vivir bien, del saber vivir. Y el saber vivir él le orienta hacia cómo aprovechamos apropiadamente el tiempo, donde no vivimos en función del que hacer tantas cosas, sino en hacia dónde realmente yo como persona apunto, qué es lo que quiero lograr en mi vida. Y no se refiere necesariamente a cosas materiales, si bien para todos es algo importante, pues un tema no el más importante ni el más relevante, pero es importante, nos da estatus y demás. El empleo del tiempo es nuestra mayor riqueza, el a saberlo apropiar, a saberlo utilizar apropiadamente, el saberlo invertir. Sí, bien, como tenemos en otros tipos de capacitaciones de optimización del tiempo, es importante tener prioridades, sí. Es importante identificar cuáles son esas características iniciales sobre las que quiero abordar, sobre las que quiero impactar, sobre las que quiero influir, sobre las que me quiero desarrollar, sí. Pero ¿qué tiempo voy a invertir en cada elemento? La prioridad siempre debe ser yo, el saber vivir bien, porque si yo me encuentro bien, si yo me siento satisfecho conmigo mismo y con la forma en la que estoy llevando mi vida, muy probablemente el desarrollo y la administración de mi tiempo vaya a ser mucho más adecuada, porque no voy a estar viviendo en función de la meta final a nivel económico, monetario y demás, sino a nivel de lo que yo quiero ser como persona. Seneca nos planteaba un ejemplo muy básico. Nosotros conocemos muchas personas inteligentes, cada una con el desarrollo de sus habilidades en diferentes aspectos. Pero ¿cuántas personas realmente podemos darles el criterio o catalogarlas como personas sabias? Y Séneca nos plantea que esa sabiduría se refleja en ese saber vivir bien. Y en ese saber vivir bien está la aprovechación, el aprovechamiento del tiempo de manera adecuada. Lo siguiente, entonces, que nos dice Séneca es aprender a la renuncia y el dominio personal. ¿Esto hacia dónde está orientado? Básicamente a tres aspectos. El conocernos a nosotros mismos, sabiendo quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué es lo que queremos, vamos a poder tener un dominio personal. ¿Renuncia frente a qué? Frente a todo tipo de cosas. Algo que nos explica Séneca es que de aquello a lo que yo pueda renunciar es sobre aquello en lo que yo tengo control. Sobre aquello a lo que yo me niego a renunciar es sobre lo que tiene o va a buscar tener control sobre mí. Y miremos la importancia de este concepto, porque nos habla entonces, como les decía, de tres aspectos básicos. ¿Qué opinión tienen los demás? El poder y el dinero. Si yo puedo renunciar a estos tres aspectos, me estoy desarrollando apropiadamente como persona y por ende apropiadamente como líder. ¿Por qué? Porque la opinión de los demás, sea favorable o sea negativa, no debe por qué importarme a mí. A veces es más fácil buscar vivir o buscar comprender o buscar satisfacer más lo que el otro quiere, lo que el otro espera de mí. Pero si yo puedo renunciar a eso, a esa opinión de los demás y buscar centrarme en mí y en mi desarrollo como persona, voy a poder también comprender la posición y postura de los miembros de mi equipo. Y en ese desarrollo y en esa comprensión de posturas de mi equipo de trabajo, voy a también tener algo en cuenta y es el poder. Usualmente las posiciones de poder, sean impuestas, como en el caso del administrador por su cargo y por su estatus, o sean dadas por las personas, tienen un elemento clave en nuestro desarrollo como persona y en nuestro desarrollo como líderes, y es el elemento del ego. Cuando ese poder nos llena de un ego que nos infla y que nos lleva a pensar que somos superiores a otros, ese ego y esa posición nos está dominando. Es necesario saber y poder renunciar a eso, que si yo tenga o no tenga ese cargo, que si yo tenga o no tenga esa opinión de las personas, yo pueda sentirme
satisfecho conmigo, pueda estar orientado realmente hacia lo que quiero, tener en cuenta realmente hacia dónde estoy haciendo el aprovechamiento de mi tiempo. Y es que es muy fácil cuando estamos en posiciones de poder que nos llenemos de aduladores o que nos guste mucho la adulación, porque a quien no le gusta ser querido, ser reconocido. Pero este elemento es un aspecto que va a poder llegar a impactar negativamente, porque una persona que es muy, que la endiosan mucho, que le inflan mucho el ego, va a tener con mayor dificultad a reconocer cuando se está equivocando, cuando necesita un cambio, cuando es necesario intervenir. Es allí donde es necesario realmente tener ese dominio personal. El otro aspecto, el último aspecto, como les decía, que nos habla Séneca frente a esto, es el dinero. Como les decía, el dinero es importante para todos, nos da un estatus, nos da un elemento. Pero si por el dinero estoy desperdiciando mi tiempo o estoy malgastando mi tiempo en cosas que realmente no van con lo que yo quiero a final, pues necesariamente ese tiempo y ese dinero no están haciendo de mí una mejor persona, no están haciendo de mí un mejor líder, no van a generar impacto en otros porque me voy a interesar más por el poder y por la posición que este dinero me da que por el vivir bien, que por el saberme conocer, dominar y orientar mi vida hacia ese sano vivir. Entonces lo que nos plantea Séneca es, está bien, el dinero es importante porque le da estatus, pero no viva en pro de él. Si usted puede ser capaz de renunciar a él, él será capaz de poder utilizarlo apropiadamente y no dejarse dominar por él. Un tercer aspecto es el afán de la superación frente a la adversidad. Y en esto Séneca nos habla de precisamente ver las dificultades como oportunidades. Todos hemos enfrentado o vamos a enfrentar una situación de crisis a nivel laboral, la parte del desempleo, a nivel personal, la falta de pronto de un familiar, de un ser querido, a nivel eh, de familiar, ese deseo de poder generar mayores vínculos, ¿cierto? A nivel económico, el poder llegar a tener una crisis financiera. En estos momentos tenemos una crisis a nivel de salud. Y es que nuestra salud no se ve directamente afectada, pero los aspectos a nivel de salud nos están impactando en nuestro estilo de vida, nos están impactando en cómo nos estamos desarrollando. Y no debemos, como dice Seneca, tener un afán de superación. Tenemos que buscar entender la situación en la que nos encontremos, entiéndase cualquiera. No buscar dejarnos llevar por la depresión o por la angustia que estas situaciones de crisis pueden generar, sino buscar entender qué es lo que yo puedo aprender de esta situación, qué es lo que yo puedo aprovechar de esta situación. Muchas personas nos han hablado, hay que reinventarse, hay que tener en cuenta algo. Sí, yo debo buscar aprovechar las oportunidades, pero para aprovechar las oportunidades, aprovechar la crisis, debo buscar entenderla. En este momento, la crisis actual por la que pasamos nos da un elemento clave y es el tiempo. Miren que es el primer elemento que tenemos arriba. La mayoría de las personas actualmente tienen mayor tiempo disponible, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en nuestras casas. Eso no implica que no tengamos que trabajar, no tengamos que estudiar, no tengamos que desarrollar otros aspectos. Pero los elementos, por ejemplo, de tiempo de desplazamiento, elementos del tiempo de autonomía que tengo frente a cada tarea, puedo buscar asumirlo de una forma más independiente. Ahora que estoy en un sector manufacturero de construcción, igual me toca ir porque es que estoy dentro de las excepciones. Igual, nuestros tiempos han de ser manejados de manera diferente. Hay buscar, nos dan la oportunidad de aprovecharlos de manera diferente. Tenemos que buscar dentro de esta situación actual cómo podemos dar ese mejor aprovechamiento de la situación. Finalmente, Séneca nos habla de un desarrollo de personalidad singular. Y en esto miremos que un poco lo que veníamos hablando de
de las teorías del liderazgo, esos rasgos, esas conductas, esa transformación que conlleva realmente un liderazgo. Y es algo que va en función también un poco con aquello de la renuncia y dominio personal, que es no vivir en función de los demás, sino en vivir con los demás. Es decir, el buscar comprender en dónde me encuentro, con quién me rodea, qué habilidades, características y entidades tiene esta persona y cómo entre los dos podemos desarrollarnos mutuamente. No debo buscar vivir o inferir que esta persona quiere esto de mí, entonces yo se lo debo brindar. Si puedo prestarle mi ayuda, se la brindaré, pero debo que esa ayuda no intervenga con quien yo quiero ser, con hacia donde yo como líder, como persona, me proyecto. Debe haber un elemento clave en este aspecto y es la satisfacción interna, es decir, que yo me sienta bien conmigo mismo haciendo lo que estoy haciendo. Se ven como puntos muy sencillos, muy necesarios en el tiempo actual, pero a veces no son tan fáciles de desarrollar, no es tan fácil renunciar a algo, no es tan fácil renunciar a la adulación, al poder o a la reimportancia que le damos al dinero. No es tan fácil realmente tener paciencia y analizar la situación y abordarla desde la mejor perspectiva, pero es algo en lo que nos podemos ir formando, es algo en lo que nos podemos ir desarrollando, transformando para ser cada vez mejores personas y mejores líderes. Ahora, en tiempo de crisis es algo importante tener en cuenta los siguientes aspectos y más en una situación como esta. Recuerden, un líder no es solamente quien está por encima de mí o como cabeza mía. Un líder también es aquella persona que dentro de sus iguales se destaca. Entonces, ¿qué debe tener un líder en esos momentos? Una comunicación asertiva. ¿Y qué se refiere a esto? Porque a veces lo escuchamos mucho el término. Una comunicación asertiva va orientada hacia que de forma verbal, no verbal, escrita, yo pueda comunicarme con claridad, que yo escuche a mi otra parte, que busque interesarme porque esa otra parte entienda el mensaje que está emitiendo. No solamente emitir el mensaje y que la fuente receptora no comprenda nada, sino que lo comprenda y sea claro, que lo comprenda y sea amable, que sea respetuoso. Es una doble interacción y es entender esa doble interacción. Inteligencia emocional. Esto pues va orientado precisamente al buscar comprender que en las situaciones difíciles, ya sean mías o ya sea de otras personas, pues vamos a tener ideas y pensamientos que de pronto no van a ser los más apropiados y debo saber cómo guiarlos apropiadamente. Debo buscar interesarme de manera genuina por cómo está el otro, qué herramientas puedo brindarle, buscar entender la posición del otro y no buscar imponerle las cosas. Es buscar ser más consciente del momento por el que se está pasando y asimismo actuar en coherencia. Tener una empatía genuina. Yo puedo comprender la situación del otro, pero si realmente no me muestro empático y esa empatía que se vea realmente genuina, es decir, que se vea original, que se vea que realmente me intereso por el otro, pues si no, no va a generar impacto. ¿Qué es importante que nos dice aquí? Recuerden que nos hablaba Séneca hace un momento de ese dominio personal y nos hablábamos y veíamos en las teorías del liderazgo esa parte de buscar realmente conocer a mi equipo y entender a mi equipo y buscar desarrollar estrategias que les sean realmente motivadoras. Y parte de eso es la empatía. Es el que el otro me sienta como que realmente hay interés por la otra parte y que las cosas como se están organizando es en pro de beneficio mutuo. Otro aspecto importante a valorar dentro de los tiempos de crisis en el liderazgo es el empoderamiento y la confianza. Un líder, a diferencia de lo que veíamos del administrador, no solamente está dirigiendo y usted debe desarrollar este proceso y se tienen que hacer tales cosas. Un líder va más allá. Un líder delega.
y delegue conociendo las habilidades de su grupo de trabajo. Pero con esa delegación tiene que haber una supervisión totalmente clara. Pero debe haber confianza en el trabajo que se le encarga a esta persona. Confianza sobre todo en estos tiempos de que si se tienen 8 horas de trabajo, la persona va a tener autonomía de utilizar sus horas de trabajo para el desarrollo de esa actividad. Sobre todo en cuanto a que tantas personas que actualmente están manejando ese trabajo como teletrabajo o trabajo en casa, donde los jefes sienten que si, desde alguna visión de algunos, que si no es en la oficina o que si no lo está viendo, no está realizando sus actividades. No necesariamente. Esa es la confianza. Es yo delegar acciones, yo delegar elementos a desarrollar, pero también yo delegar con confianza. Que yo confíe en que la otra persona está ejerciendo y está desarrollando su mejor y mayor potencial en cada una de las actividades, en cada una de esas funciones delegadas. Y obviamente también los resultados que se esperan. Van a haber supervisiones, van a haber análisis de lo que se está realizando, pero debemos tener confianza de que esa persona va a desarrollar y que la otra persona lo sienta. Debemos buscar transmitir esa confianza. Finalmente, tenemos que tener en cuenta la innovación y resiliencia. ¿Qué significa esto o hacia dónde va orientado? Sobre todo en los tiempos actuales, todo se ha volcado hacia la virtualidad. Ejemplo, este caso. Antes, todas las cátedras, todas las enseñanzas, en su mayoría eran presenciales. Si bien estaba comenzando a tener Ángel, la parte virtual no era realmente lo que más se moviera. No era realmente hacia donde más las personas optaran por. Sin embargo, esto pues nos ha llevado a que tengamos que aprender de estas herramientas, tengamos que comprender qué es lo que se está haciendo. A nivel de las compañías, muchos tuvieron que transformarse y decir, ok, ya no fabrico esto, fabrico lo otro, y qué cambios a nivel de mi estructura tengo que hacer, cómo me puedo innovar. Muchos hablan del término de reinventarse, sí, pero básicamente va en relación a la resiliencia, es decir, en cómo yo esta situación por la que estoy pasando busco afrontarlo de la mejor manera para poder salir de ella, de no dejarme agobiar solo por ella, sino realmente buscar una solución. Y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de afrontar las situaciones. Unos están más orientados a las acciones, a las soluciones, otros están más orientados a, venga, apoyémonos todos en grupo, qué opciones podemos hacer, a mirarlo desde un punto de vista positivo, algo de bueno, algo de positivo, tiene que tener esto, tiene que traer esto, algo nos tiene que enseñar. Y sí, la situación actual nos está enseñando muchas cosas como el cuidado personal, el cuidado del ambiente, el cómo el salir de ciertos aspectos ha hecho que la naturaleza vuelva a otros espacios y cómo a veces llegamos a ser invasores. Lo mismo pasa en las organizaciones. ¿Cómo no es necesario de pronto para el empresario tener unas instalaciones tan grandes? Porque puede manejar muchas cosas de manera remota y se está dando cuenta de esto. Pero todo esto va de acuerdo a cómo a partir de la resiliencia yo puedo entrar a innovar y obtener cada vez mayores y mejores cosas. Ahora hablemos de la medición del liderazgo. ¿Qué debemos tener en cuenta frente a esto? Es cómo vamos a ver ese liderazgo. El liderazgo puede ser evaluado como un estilo de personalidad, como veíamos en estas teorías. Es decir, cuáles son esas características que las personas tienen en el desarrollo de sus actividades que los hacen ser líderes. Hay unos ambientes que favorecen unos tipos de personalidad que otros. Yo como psicólogo y como psicólogo trabajando en las organizaciones o buscando desarrollar líderes, debo buscar conocer a mi equipo. Y una de las mejores formas de saber conocer a mi equipo es a través de su estilo de personalidad. Un estilo de personalidad va a tener unos comportamientos asociados, unas tendencias de comportamientos asociados que me van a ayudar a entender mucho mejor si la persona se adapta o no al ambiente en el que en el que va a entrar, en el que va a estar desarrollándose, en el que va a tener contacto. Entonces, si lo miro como personalidad o como rasgo de personalidad, lo debo evaluar desde ese punto. Si lo miro como competencia, lo puedo evaluar en relación directamente a comportamientos
conocimientos y por ende actitudes frente al desarrollo de sus actividades. Estas competencias pueden ser evaluadas en dos momentos, tanto en su momento de selección como en su elemento de desempeño laboral. Y es allí donde yo voy a buscar identificar comportamientos específicos que quiero buscar de los líderes dentro de mi organización. ¿O qué tipo de líder estoy buscando? La otra forma de evaluarlo es también en relación a desempeño, pero en relación a objetivos. Es decir, qué acciones concretas yo busco o qué metas concretas yo busco que esta persona obtenga, qué busco que desarrolle, qué busco que alcance, qué busque que obtenga, qué busco en relación con su equipo de trabajo. Es allí entonces cuando vamos a tener unos objetivos específicos más que las acciones. No me interesa tanto el modo en que llega a desarrollar, me interesa que los obtenga, me interesa que los alcance. Entonces, de acuerdo a si yo lo veo como un rasgo de personalidad, como una competencia o desde un elemento de desempeño, voy a poder evaluarlo de diferentes maneras. Ya para esto miraremos diferentes tipos de instrumentos. Ya pueden ser entrevistas, ya pueden ser pruebas estandarizadas o ya pueden ser, como por los objetivos, como esas metas específicas que se quieren por parte de la organización que se logre. Cierro con esta frase que nos la da Nelson Mandela, un poco en orientación a lo que vemos en ese video introductorio, y dice: es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente aprecia tu liderazgo. ¿Qué más concreto que esto? Miren cómo él nos habla en esto también de lo que nos hablaba Seneca. Renunciemos al poder, renunciemos a esa adulación de otros, el de yo soy primero, yo sí, sino observar y conocer a mi equipo, dejar que hagan, confiar en ellos, dejar que ellos desarrollen los elementos. Pero cuando venga la crisis, que yo pueda intervenir porque conozco a mi equipo y sé dónde puedo tomar acciones concretas para, sin afán, aprovechar las oportunidades que me brinda esa crisis y salir. Es ahí, entonces, cuando nos dice Mandela que vamos a ver y tener un gran apoyo por parte de nuestro grupo porque nos van a ver realmente como líderes, no por un puesto, no por una posición, sino por las acciones que tomamos. Finalmente, entonces, les dejo mi contacto, les agradezco mucho el tiempo que han invertido y que han dispuesto para esta clase, espero haya sido de su aprovechamiento. Dejo asimismo unos enlaces y unas referencias que pueden ser consultadas en relación al tema para que puedan desarrollar y comprenderlo con mayor profundidad. En caso de que tengan alguna duda, no duden, vale la redundancia, en contactarse conmigo a través del correo electrónico que aparece allí. Que tengan un buen día.